Sodoma. Para muchos, este nombre evoca una ciudad famosa por el pecado, por la perversión sexual y en particular por el pecado de la homosexualidad. Durante siglos, la narrativa predominante ha sido que Dios destruyó Sodoma y Gomorra debido a estos pecados sexuales. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente enseña la Biblia? Al examinar más de cerca las Escrituras, nos encontramos con una realidad mucho más compleja, una que apunta a otro tipo de pecado que, según los profetas, fue la verdadera razón por la que Dios trajo juicio sobre esas ciudades. En Lucas 17, 28 a 30, Jesús habla de los días de Lot y de lo que sucedió en Sodoma antes de su destrucción. Él dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Aquí Jesús no menciona la perversión sexual como la causa de la destrucción de Sodoma. En lugar de eso, señala algo diferente: una vida de comodidad, despreocupación y completa falta de conciencia de lo que estaba por venir. Los habitantes de Sodoma comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían, completamente absortos en sus propias vidas y actividades mundanas. Pero, si no fue la sexualidad el problema principal, ¿qué fue lo que realmente causó la destrucción de Sodoma? Para responder a esta pregunta, debemos mirar el testimonio de los profetas. En Ezequiel 16, 49 a 50, Dios mismo revela la verdadera causa del juicio sobre Sodoma. El profeta Ezequiel escribe: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité». ¿Qué fue lo que condenó a Sodoma, según Dios mismo? Soberbia, exceso de comida y ociosidad, y una indiferencia absoluta hacia los pobres y necesitados. El pecado de Sodoma no fue, como muchos enseñan, la homosexualidad o la perversión sexual. Fue la avaricia, el egoísmo y la falta de compasión hacia los más vulnerables de la sociedad. Sodoma era una ciudad llena de personas que vivían en exceso, disfrutando de su riqueza y comodidad, mientras ignoraban completamente a los pobres, a los afligidos, a los hambrientos. Esta revelación desafía una de las interpretaciones más antiguas y extendidas sobre Sodoma. Durante siglos se ha utilizado el relato de Sodoma para condenar a ciertos grupos o comportamientos sexuales. Pero la Biblia es clara al señalar que el problema de Sodoma fue mucho más profundo y social. Fue la arrogancia y la apatía lo que condenó a esta ciudad. Imaginemos por un momento lo que esto significa. Mientras los habitantes de Sodoma comían en abundancia, bebían sin preocupaciones y construían sus casas, olvidaban algo esencial: la justicia social, la compasión hacia el prójimo y el cuidado por los más necesitados. Vivían en un sistema que, en su esencia, estaba corrompido por la falta de empatía. ¿Cuántas sociedades modernas podrían verse reflejadas en este cuadro? Es fácil señalar el pecado sexual como el único o el principal problema, porque eso nos permite evadir cuestiones más incómodas. Nos permite evitar mirar las estructuras de poder, riqueza y privilegio que permiten que unos pocos vivan en exceso mientras muchos más sufren. Pero Ezequiel nos deja claro que fue la soberbia y la indiferencia hacia los pobres lo que llevó al juicio divino. El pueblo de Sodoma estaba tan absorto en su propia comodidad que no veía el sufrimiento que los rodeaba. No tenían interés en ayudar a los que estaban necesitados, y eso fue lo que provocó la ira de Dios. En este punto debemos preguntarnos: ¿es esta la misma realidad que enfrentamos hoy?
Vivimos en un mundo donde una pequeña porción de la población controla la mayoría de la riqueza, mientras millones viven en la pobreza extrema. La brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, y las sociedades están estructuradas de manera que los poderosos prosperan mientras los vulnerables son ignorados. Podría ser que el mensaje de Ezequiel y las palabras de Jesús en Lucas 17 tengan relevancia para nosotros hoy. Esta es una interpretación que seguramente provocará controversia, porque desafía una tradición profundamente arraigada en la enseñanza cristiana. Pero no debemos tener miedo de lo que las Escrituras realmente nos enseñan. Dios condena la soberbia, el egoísmo y la injusticia social. Dios condena a aquellos que, como los habitantes de Sodoma, disfrutan de la abundancia mientras ignoran el clamor de los pobres. El mensaje de Jesús es claro: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntarle si era el Mesías, Jesús respondió diciendo: a los pobres se les anuncia el Evangelio. Lucas 7:22. El Evangelio siempre ha sido un mensaje dirigido a los pobres, a los oprimidos, a los que sufren, no porque ser pobre sea algo inherentemente bendecido, sino porque los pobres, aquellos que han sido excluidos y marginados, son los que están más abiertos a recibir la gracia de Dios. Sodoma no fue destruida porque sus habitantes practicaran ciertos actos sexuales, sino porque vivían vidas de opulencia y desprecio hacia los necesitados. ¿Cómo afecta esto a nuestra comprensión de la justicia divina? Si bien la abominación y el pecado estaban presentes en Sodoma, la raíz del problema era mucho más profunda, una falta de empatía, de compasión y de justicia hacia los más vulnerables. El relato de Sodoma y Gomorra ha sido utilizado durante siglos para señalar ciertos pecados, pero el verdadero mensaje detrás de su destrucción va mucho más allá. Nos desafía a reconsiderar cómo tratamos a los pobres y necesitados, y nos advierte del peligro de la arrogancia y el egoísmo. Este es un mensaje que nos afecta hoy, en un mundo donde la desigualdad y la injusticia siguen presentes. Estamos ignorando el llamado a cuidar de los más vulnerables, como lo hizo Sodoma. Déjame tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando las profundas enseñanzas de las Escrituras.